Please listen carefully. Jesús, ¿cómo estás? Estoy mejor no puedo estar. Muy bien, pues gracias por estar en el podcast. Es un placer para mí estar aquí porque sigo tu podcast con atención y lo disfruto mucho. Bueno, se agradece. O sea, ya sabes cómo va la entrevista más o menos, así que no tengo que explicarte mucho. Entonces vamos a empezar como siempre hago. Tú eres una ave rara porque empiezas a emprender en los 80, cuando esta palabra todavía no existía, y aparte en un sector que era muy incipiente en esa época, que eran los videojuegos. Sí, en realidad me siento emprendedor desde niño porque mi padre nos inoculó esa filosofía. Siendo él abogado, se dio cuenta que había en el sistema una oportunidad muy grande cuando no existían las autonomías. Al no existir las autonomías, todas las empresas tenían que licitar, las empresas que licitaban obra pública para hacer carreteras, hospitales o universidades, necesitaban tener un abogado que les representara en Madrid, aunque su empresa fuera una constructora que estuviera en otros lugares de España. Y mi padre se convirtió en un abogado emprendedor. Y entonces diseñó un sistema para tener 20 sueldos. Entonces tenía 20 clientes que le pagaban un sueldo mensual y le representaba en Madrid. Yo vi eso, luego nos enseñó cómo se podían comprar y vender acciones en bolsa. Y ya desde chiquito yo quería hacer negocios. Entonces me inventaba negocios y estaba todo el rato inventando cosas para ganar dinero. ¿Y los videojuegos? ¿Cómo fue tu primer emprendimiento serio? Claro, los videojuegos llegaron como todo en la vida por el azar. Me subí en un autobús desde Boadilla del Monte hasta Madrid y me encuentro a un hijo de mi director de teatro. En el bachillerato, en el CEU, en COU y después en el tiempo que estuve en la universidad en periodismo, dedicaba tiempo a ser actor de teatro universitario, una compañía de teatro universitario, y mi profesor de literatura me enseñó todo esto. Disfrutaba como un loco siendo actor y subiéndome al escenario. Hacíamos algunas giras por España y uno de sus hijos estaba en el autobús y le saludé y le digo: hombre, Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Y entonces me senté con él y fuimos charlando. Él me contó que él con sus hermanos estaban haciendo una empresa de videojuegos, cuando en España la compañía de Inglaterra Sinclair había hecho el nano ordenador ZX Spectrum, que tuvo un éxito inconmensurable, y yo creo que vendió igual en España ese ordenador, ese pequeño ordenador, en su vida entera bastante más de 1 millón de unidades. Fue un éxito increíble, entró en muchísimos hogares, mucha gente se inició en la programación con ese ordenador que tenía 48K. Y me contó el proyecto y yo me volví loco en ese viaje de autobús. Digo: oye, pues yo estoy vendiendo seguros por las mañanas y por las tardes voy a la universidad, estoy cursando periodismo. Bien podría yo dejar esta empresa de seguros y unirme a vuestro proyecto y llevar las ventas. Y me dijo: pues ya está, ya tenemos un acuerdo, eres el director comercial de esto que tenemos entre manos. No, pero esto es 1987. Sí, entonces... o sea, ese año 1987, el 1 de febrero, nos dieron el premio, nos dio El País la portada del País semanal. Y creo que ese año o en esa época nos dieron el premio Joven Empresa del Año, que era un concurso, un galardón que lideraba la Asociación de Jóvenes Empresarios, y nos entregó el premio el presidente de entonces, don Claudio Boada, el presidente del Banco Hispanoamericano, que nos enseñó en un rato cómo se
analiza un balance y una cuenta de resultados de una empresa incipiente y se pronostica lo que va a pasar en los años venideros. Nos quedamos sin habla porque acertó plenamente en su profecía. Ok, pero te me adelantaste mucho. O sea, lo que te quería preguntar es, en ese momento, mediados de los 80, cuando empiezan, ¿qué son los videojuegos? O sea, ¿qué había en el mercado? ¿Cómo se jugaba? ¿No había PlayStation, que es lo que hay hoy en día? ¿Dónde se vendían? O sea, pues tú tenías que vender esto. Entonces, ¿qué era y cómo se vendía y cómo era el panorama y cómo fue evolucionando un poco esa industria? El comienzo de la cuestión era tan, en términos de antropología humana, era como, yo qué sé, pensar en el Pleistoceno. Se hacían anuncios impresos en revistas de videojuegos o en revistas de informática. Las empresas que creaban videojuegos o que los importaban y los comercializaban, en esas revistas hacían un anuncio y un trozo del anuncio era un cupón para que el lector de la revista recortara un trozo del anuncio y rellenara sus datos para hacer el pedido. Y ese pedido lo metía en un sobre, compraba un sello, lo franqueaba, llegaba al buzón de correos y lo enviaba. Este era el direct to consumer, pero de los vamos, 80, ¿no? Pero sin internet. Exacto. Y entonces te llegaban los pedidos así. Y claro, yo veía eso y me encargaba de ir a correos y llevar todo eso. Y digo, bueno, esto tiene que cambiar, tenemos que buscar puntos de venta y establecer unos canales de comercialización para llegar a los consumidores, que no sea esto de los cupones de las revistas. Entonces empezamos a llegar a acuerdos con diferentes tiendas de informática. El mercado era muy paupérrimo, había muy pocos negocios que comercializaran esto. Y en un momento determinado, con la llegada del ZX Spectrum de Sinclair, el Corte Inglés y otros retailers empezaron a tomarse esto en serio y crearon un departamento de informática y de videojuegos. Y entonces empezamos a ver cómo el mercado se estructuraba y surgieron las figuras de los mayoristas. Alguien con el que puedes firmar un contrato y que él se va a encargar de la comercialización en todos los puntos de venta de España que estaban surgiendo cada semana o cada mes. Hicimos ese camino y lo pasamos muy bien. Cada cosa que hacíamos nos rendía 100 veces. Era un éxito detrás de otro. Y los consumidores amaban nuestra empresa. Les parecía que Dynamic era una cosa como legendaria. Los anuncios alimentaban eso y llamábamos a nuestra sede la mansión Dynamic. Y era el chalet de la familia de los Ruiz, de los padres, pues en una buhardilla. Ahí teníamos nuestro centro de creación de los videojuegos. Ustedes eran lo que se llama un estudio que hacíais videojuegos. Eso y también es. Teníais comercialización. Y esta empresa la vendiste y la refundaste un montón de veces. Entonces, para ser relevante en este sector de los videojuegos, ahora, y me imagino que en aquella época también, hay que hacer un gran videojuego, ¿no? Hay que tener un éxito. ¿Vosotros tuvisteis un gran videojuego? ¿Tuvisteis un gran éxito? En esta primera fase teníamos videojuegos exitosos y casi todos los títulos que comercializábamos tenían un nivel de ventas muy aceptable. Entonces, cada uno de los productos era rentable en sí mismo. Luego, pasando con el devenir de los años, ya conseguimos crear ese concepto que en mercadotecnia denominan en algunos lugares como evergreen, un producto que él solo genera una categoría y se perfecciona cada año y genera una tribu de adictos que compran recurrentemente el producto. En videojuegos se denominan a estas cosas franquicias. Hicimos una cosa con el pasar de los años en otra empresa que se llamaba PC Fútbol, y eso fue un antes y un después. Cuéntanos de PC Fútbol, para el que... Bueno, mira, mi hijo, que estará a lo mejor escuchando este podcast solamente porque le comenté que iba a hablar con uno de los creadores de PC Fútbol,
Pero habrá mucha gente que no lo conocerá. O sea, yo lo conozco porque lo he escuchado de mi hijo que lo ha comentado. Pero esto es un juego icónico. Entonces, cuéntanos la historia de PC Fútbol. ¿Cómo llegáis a la idea? ¿Cómo lo empezáis a desarrollar? ¿Por qué es un éxito? ¿Y hasta qué medida es un éxito? Pues en realidad lo que ocurrió es que uno de los hermanos Ruiz veía con ilusión esta categoría dentro de los videojuegos para ordenadores PC, que eran los managers de fútbol, por denominarlo así. Si FIFA era un simulador de fútbol, y el juego de Konami también era un simulador de fútbol, pues en Inglaterra había desarrollos de videojuegos para PC como Premier Manager o otros que eran managers de fútbol. Es decir, no se perseguía que hubiera una simulación ultra realista de los movimientos de los jugadores y de toda la física y que cada jugador se comportara en el campo de fútbol igual que su avatar, que su real, ¿no? Sino la idea era que tuviera una parte de ser tú entrenador y tomar decisiones y que se ejecutaran esas decisiones en el terreno de juego, una estrategia como entrenador para fichar a los jugadores más interesantes y hacer un equipo lo más exitoso posible, y luego los parámetros de las estadísticas de cada jugador sí eran reproducidos en ese simulador deportivo. Y por otro lado, estadísticas reales, o sea, esto se ligaba con las estadísticas que jugaba en la liga y todo eso. Se cargaban todos los datos. Vale. Entonces, si un tipo tenía una velocidad de 0 a 10 que era tal, pues entonces, si tú estabas corriendo detrás del balón con otro oponente que era más lento que tú en sus versiones reales, el videojuego lo reflejaba exactamente igual. Okay. La capacidad de meter goles, el porcentaje de tiros a puerta que se conseguía gol, todas esas cosas. Era muy realista, es decir, tú tomabas una decisión como entrenador y el resultado reproducía fielmente tu estrategia. Entonces lo podías ver muy rápido y la gente se enganchaba con el juego, disfrutaba de forma apasionada y el juego se refrescaba cada año, porque cada año empieza la temporada de fútbol y los aficionados vuelven de la playa, están ya con el ansia viva en agosto en la playa y saben que en septiembre regresa la temporada de fútbol. Aquí no había freemium ni nada, aquí la gente compraba su... Me imagino que primero un CD, después sería online, pero paga año a año por poder jugar la nueva versión del juego. Y repite año a año. Como no existía internet, hicimos un sistema para que la gente se pudiera conectar con BBS y pudiéramos actualizar cada semana los datos de los jugadores. Uh-huh. Y que, bueno, pues tú veías ahí, pues este tipo lleva tantos goles esta temporada, entonces en los rankings se iba... La base de datos de PC Fútbol llegó a ser tan poderosa, tenía tanta información de tantos jugadores, de toda la historia de la competición futbolística de España, que los medios de comunicación usaban esa base de datos para su trabajo y los equipos de fútbol también. Oye, cuantifícanos un poco el éxito de PC Fútbol como negocio. O sea, ¿cuánta gente lo usaba? ¿En qué países estaba? Pues empezamos haciendo PC Fútbol a secas. En un momento determinado nos dimos cuenta que era muy buena idea acercarnos a la liga de fútbol profesional y decirles, oye, que queremos pagaros un dinerito y comprar los derechos oficiales de todos los clubes de fútbol que convergen en la liga de fútbol profesional, poder reproducir legalmente sus escudos, sus camisetas, los nombres de los jugadores y tal. Y nos acercamos a la LFP y yo negocié ese contrato y nos dijeron que perfecto, que les parecía muy bien y empezamos a pagar para ser un producto oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. Eso generó unas barreras de entrada para otros que quisieran venir después. Luego llegamos a un acuerdo
con la Real Federación Española de Fútbol para hacer una versión de PC Fútbol que fuera PC Fútbol Selección Española, sí. Y enfrentarnos a otras selecciones de fútbol internacionales y que esas fueran las competiciones. Después nos dimos cuenta que teníamos que hacer una extensión en línea con el producto y llegamos a un acuerdo con el Real Madrid, compramos la licencia e hicimos un videojuego que se llamaba PC Fútbol Real Madrid. Lo mismo lo hicimos con el Barça. Y el canal de distribución, en este caso, pues con el Real Madrid fue el diario Marca, y en Barcelona lo hicimos con la revista Sport. Vendíamos unas cantidades de locos. Llegamos a licenciar el producto en Inglaterra, dimos los derechos como marca blanca y otros usaban el código para ponerle su marca y comercializarlo. Pero nosotros creamos la versión de Argentina, que había 2 productos, Apertura y Clausura, y creamos la Liga de Fútbol de Italia, que era PC Calcio. En Argentina compramos los derechos, en Italia compramos los derechos. Al final del camino, entre unas cosas y otras, éramos capaces de vender igual 1 millón de unidades al año, y el precio era 19,95 casi todos los productos. Creo que PC Fútbol Real Madrid y PC Fútbol Barça lo vendimos a un precio reducido porque se comercializaba con estos soportes editoriales. Pero lo bueno es que cada año se vendía más y el ratio de satisfacción de los consumidores era más alto. Entonces no dejaba de perfeccionarse el modelo. La clave era que le dábamos a los consumidores lo que querían cada año. Está muy bien. Y aparte me imagino unos márgenes brutales, ¿no? Porque una vez que desarrollas el software, que es lo inicial, pues las actualizaciones, pues eso tendría, de esos 20 euros sería, no sé, 18 sería un margen. Pero eso bueno, es una maravilla, los números. Teníamos una estructura ambiciosa, pesada, teníamos un equipo de periodistas que no te puedes imaginar, programadores, expertos en física, no sé qué. Bueno, había mucho talento, una plantilla grande, pero claro, el producto daba márgenes. Yo recuerdo que en un momento determinado teníamos una cuenta en Chase Manhattan Bank con flujos de caja libre que íbamos dejando ahí en barbecho, igual 200 millones de las antiguas pesetas, o sea que más de 1 millón de euros en liquidez. Está ahí muerto de la risa, remunerado por un banco extranjero. Oye, yo escuchaba un podcast con la gente de Social Point hace un par de meses y hablaban de la complejidad del negocio de los videojuegos, ¿no? Y escuchándote es interesante, ¿no? Porque lo tuyo fue muchos años antes. Entonces, ellos hablaban de que van sacando como muchos juegos y que al final lo que hace a una casa de juegos, que es lo que les pasó a ellos, que sacaron 3 juegos que fueron exitosos, ¿no? Que son los que al final como que te dan la caja. Pero ellos hablaban de la dificultad a día de hoy de marketear estos juegos, porque como hay tantos juegos y todos quieren estar en las App Stores y todos quieren estar en las plataformas de redes sociales para que la gente se los baje, que hay que hacer una inversión gigante en marketing. Entonces, ¿tú crees que hoy en día una empresa como la vuestra, independiente, fondeada con vuestros propios trabajos y vuestro capital, podría triunfar en el mundo de los videojuegos, o eso ha cambiado mucho? Eso ha cambiado mucho hasta tal extremo que los videojuegos que se denominan AAA para las plataformas físicas, o sea, para PlayStation o Xbox o para PC, las inversiones en desarrollo son mayores que hacer un AAA del mundo del cine. Sí. Las majors de Hollywood invierten menos dinero en crear un blockbuster en cine que en crear un videojuego, Electronic Arts o cualquier otro. O sea, los elementos necesarios para hacer un videojuego que sea un éxito global en todo el planeta Tierra están en manos de 4 o 5 multinacionales y se ha terminado. El mercado se vertebró con estas grandes empresas
que se denominaron a sí mismas publishers, y entonces los estudios de desarrollo de videojuegos fueron denominados developers. Entonces hubo un movimiento por el cual los grandes publishers tenían sus propios estudios in-house y después compraban estudios de otros porque le parecía el camino sí, para coger talento ágil y que saque cosas novedosas. Vemos Microsoft compra Activision. Bueno, pero Activision es un estudio gigante, ¿no? Que había comprado Activision y era un publisher gigante, y entonces Microsoft dice, economía de escala. Bueno, pues yo me voy a comprar esto por una aberración de decenas de miles de millones. El proceso de concentración es de una escala que, claro, si tú quieres hacer un producto AAA y tienes que firmar un contrato que te permita hacerlo Microsoft para su consola de videojuegos y Sony para la suya, Nintendo, tal, pues todo se complica enormemente. Ahora el mercado está montado de una forma muy diferente y la creatividad se va al desarrollo de los videojuegos para dispositivos móviles, que son videojuegos que son como más sencillos, ¿no? Los teléfonos te permiten hacer muchas categorías de videojuegos y hay subcategorías que con un equipo de desarrollo muy comedido, si das en la diana, puedes haber hecho un blockbuster que luego viralmente, con pequeñas inversiones de marketing, empieza a tener unas tasas de conversión tremendas. Esta categoría de videojuegos de móviles que son free to play. Sí. Tú te descargas gratis el juego y después la monetización viene porque para avanzar en el juego, si quieres hackearlo, tienes que pagar por determinadas cosas €1 o $1. Y entonces se generan economías de escala donde hay videojuegos que generan miles de millones de euros. O sea, yo conozco el caso de una empresa de Finlandia muy famosa, se me ha ido el nombre, Supercell. Entonces Supercell hace un mega blockbuster y empiezan a hacer tanto dinero que yo he visto los números de esa empresa cuando estaban arriba del todo, hacían 1 millón de euros de beneficio neto por día. Sí. Bueno, eso era un poco lo que decían los de Social Point, ¿no? Que hacen estos videojuegos. Sin embargo, decían que hoy en día inclusive a esos videojuegos hay que meterle mucho en marketing. Claro, porque tú necesitas, si no sucede todo de forma natural, tú tienes que meterle clenbuterol a eso y ver cómo haces con las redes sociales para que mucha gente se descargue el juego y pasen muchas cosas para que al final haya una viralidad y millones de personas se descarguen el producto. Muy bien. Oye, fascinante, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Mira, voy a adelantar yo en tu historia, porque tu historia es muy, muy amplia y tiene mucha riqueza, pero mira, voy a adelantar. O sea, tú tuviste una vida profesional en toda esta etapa con los videojuegos, que también fuiste y trabajaste con otras empresas y volviste porque tú eres accionista en la empresa de los videojuegos que tuvo como varios renacimientos, ¿no? Vendiste a Electronic Arts, empezasteis otra vez, etcétera, etcétera. Pero en 2006 ya sales de eso totalmente. Entonces quisiera entrar en la próxima etapa. ¿Qué haces después de 2006 cuando ya no tienes relación con el mundo de los videojuegos y con las distintas variantes que tuvo esta empresa? Pues yo estaba, como siempre, coleccionando operaciones y entonces tuve a bien operarme de la columna vertebral y salió mal y entonces me tuvieron que operar por segunda vez, y cuando estaba convaleciente en casa, un amigo mío le comentó a un emprendedor que conocía él que debía venir a hablar conmigo porque ese emprendimiento que quería hacer de un software de ciberseguridad para móviles, para teléfonos móviles y para PDAs, pues que yo podía tomar la vicepresidencia de ventas internacional, porque él quería hacer una cosa muy a lo grande y necesitaba a alguien que tuviera ese seniorship para agarrar un avión e ir a los grandes de todo el mundo a evangelizar. Y yo le dije, bueno, pues me vino a ver a casa, pues
pues yo me uno a este proyecto en cuanto me recupero, me uno. Y eso se llamaba Mosec. Y entonces levantaron financiación de capital riesgo y nos pusimos a trabajar. Había un tío que era finlandés, muy bueno, y había gente de tecnología buenísima. Y yo montaba en aviones y iba por todo el mundo. No muy bueno para la espalda, ¿no? Predicando. Entonces, claro, llegaba a algunos aeropuertos con un bastón. Entonces, cuando me veían con el bastón, los policías me trataban de la leche. Me decían, no, esta cola, usted no se preocupe. Entonces yo me saltaba todas las colas porque me veían caminando con un bastón, con mi portátil y eso. Lo pasé muy bien. La empresa no consiguió su objetivo, no era creíble que con unas oficinas en Madrid y un departamento de I+D con 14 ingenieros en Aragón, pues eso pudiera crear una tecnología punta. ¿Qué año era esto? Pues esto debió ser 2006 o algo así. Pues mira, 2006, es porque era pronto, 2007. porque después sí han habido muchas compañías de ciberseguridad españolas y las han vendido todas. O sea, las han vendido todas a Indra, increíble. a NTT, a todas hay un fondo a Globant, que está especializado en eso. Sí. Todos los que hacen ciberseguridad... Les ha ido muy bien. Pues oye, lástima. Sí, fue el time to market que dicen. Si llegas antes de tiempo... Pero entonces de ahí te bajaste al mundo más mundano, ¿no? De los restaurantes. Claro, y entonces yo, como llevaba toda mi vida invirtiendo todo mi dinero, el ocio... Claro, yo empezaba las conferencias para que el público se despertara antes de empezar. Decía, mira, yo las dos cosas que más me gustan en la vida es el sexo y la gastronomía. Claro, no me puedo dedicar a montar una empresa de sexo porque mi madre no me permitiría ir a su casa el domingo a comer, que ella era fundamentalista religiosa y decía que eso no podía ser. Entonces pensé en la gastronomía y digo, bueno, si yo llevo recorridos tantísimos restaurantes y toda la vida me pasan estas cosas, que suena el teléfono y me llama alguien que me conoce, oye Jesús, que voy a pedirle matrimonio a mi novia. Entonces quiero que tú me digas a qué restaurante voy a llevarla para que me diga que sí. Y yo decía, pero vamos a ver. Vaya responsabilidad. Pero ¿no? esta responsabilidad es que yo te conozco y tú eres un tío poco recomendable. O sea, yo tengo que decirle que te diga que no. Hombre, no seas cabrón, pero dime un buen restaurante romántico. Otros me llamaban en mitad de una comida. Y yo estaba en una reunión de trabajo. Me decían, mira Jesús, hemos pedido esto, estoy con la carta de vinos y quiero que tú me digas el vino que debo pedir. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿tú qué te has pensado que soy yo? Hombre, que tú te lo sabes todo. Entonces dije, esto lo tengo que monetizar. Me estudié el mercado y vi que había un patrón subyacente muy poderoso de la digitalización de la hostelería y la restauración. En Estados Unidos OpenTable surge y empiezan a perder dinero como demonios. Y un buen día mandan una nota de prensa diciendo que en ese mes habían procesado tantas reservas de mesa como en todo el año anterior junto. Y entonces esa nota de prensa provoca que Intel Capital entre en esa compañía OpenTable y también American Express. Con esos recursos ellos empiezan a crecer y luego salen a bolsa. Pero OpenTable estaba principalmente en Estados Unidos, creo que no estaba en Europa. En Estados Unidos, no tenía un plan de salir de allí. Cuando salen a bolsa empiezan a pensar en extenderse y fracasan estrepitosamente. O sea, llegan a Europa y tienen algo de éxito en Inglaterra, pero limitados, se meten un porrazo terrible en Francia y en España. Ellos traían el modelo americano, no lo querían adaptar a Europa. Entonces eso provocó diferencias, dificultades. Básicamente, para el que no lo conoce, entiendo que era un sitio de reservas, ¿no? Que conectaba
Sí. la demanda con la oferta y ayudaba a los restaurantes a llenar las mesas. Lo que hacían también es darle un software de gestión igual que el tenedor, al restaurante, le daban el libro Pero eso es de caballo reservas. de Troya, el libro de reserva digital. Claro, en realidad lo que hacían es tomar el control de tu negocio y tú ya no podías vivir sin ellos. Habías instalado un software as a service que te decían: yo voy a cobrarte por todas las reservas de mesa que tengas, las que te mande yo y las que ocurran en tu web. En Europa no iba a chutar. Claro, entonces en Europa decían: ¿qué me estás contando? Tuvieron dificultades. Yo sé que en España, entre España y Francia, perdieron 1,5 millones de euros y se dieron contra un muro y no funcionó. Entonces tuviste ese hueco. O sea, ¿tú querías hacer algo así? Yo dije: yo quiero hacer lo que ha hecho OpenTable, pero igual que en España, cuando creamos una startup y vamos a Latinoamérica, la tenemos que tropicalizar. Una startup de éxito de Estados Unidos tiene que ser europeizada. Entonces hay que hacer ahí un proceso de tuning fino y empecé a hablar con todo el mundo. Hablé con OpenTable, hablé con TripAdvisor. Bueno, TripAdvisor no, porque todavía no habían entrado en esto, con La Fourchette, con Live Bookings, con diferentes players que había en el mercado. Incluso hablé con unos tíos en Japón. Y entonces en España había una empresita que había hecho esto, que lanzó en el año 2000 y fracasaron porque el time to market era demasiado pronto. Y al hablar con el fundador, él me dijo: bueno, pues yo dejé la empresa ahí funcionando con una empleada y tengo unos pocos restaurantes y cada mes les envío las facturas y me las pagan. Entonces, pues dije: oye, pues si yo he comprado el dominio restaurantes.com y nos juntamos, tú eres un gurú de la tecnología, llevas toda tu vida montando plataformas tecnológicas de misión crítica, que en el mismo segundo se puedan procesar muchísimas transacciones. Eso es lo que yo necesito, porque yo tengo el dominio y tengo mi expertise en las ventas y tú tienes tu expertise en el back office, en crear la tecnología. Nos asociamos rápido y lanzamos restaurantes.com el 1 de mayo del año 2009 y en 2016, en diciembre, se lo vendimos a Michelin y fue un camino de sangre, sudor y lágrimas. Pero vamos, antes de llegar a la venta de Michelin, que te me adelantaste. Aquí estuvo Marcos Alves del tenedor La Fourchette, ¿no? Es La mismo, Fourchette, ¿no? Exactamente. Y a mí que me cayó muy bien y de hecho ha estado 2 veces en el podcast contando el tenedor y después contando el proyecto actual, ¿no? Y ya me acuerdo que algo que me dijo él, nosotros quemábamos pasta como máquinas. Éramos unas máquinas quemando pasta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final mucho performance marketing, ¿no? Aquí había que meter el intensivo en capital para que la gente reservase a través del portal, ¿no? Todo esto cuando era independiente, que al final vendieron a TripAdvisor. Entonces, vosotros en ese contexto, ¿cómo competíais? O sea, ¿lograste levantar dinero? ¿Esto fue atractivo para los inversores? Cuéntame un poco la historia antes de la venta. Fue tremendo porque Antonio y yo teníamos edad, saber y gobierno y teníamos background de haber hecho cosas relevantes como gestores empresariales. Entonces dijimos, pues nada, iremos al capital riesgo y nos darán la plata necesaria. Perdona, ¿esta era tu primera vez en capital riesgo o en las anteriores habías levantado? Yo nunca levanté financiación, salvo en Mosec, que no lo hice yo, lo hicieron ellos y yo entré ahí. Esta era tu primera vez real. Como empleado con stock options. Y esta era la primera vez real y entonces pues Antonio ya tenía la experiencia de haberlo hecho antes en la precuela de restaurantes.com que se llamaba Aqua. Levantó 2 millones de euros. Ah, bueno. Se los dejaron ahí encima de la mesa. Fue a la época de Terry y todo esto. Te regalaban el dinero. Sí. Y entonces me decía él, levantamos 2 millones de euros y una gran parte sirvió para pagar 2 facturas. Una de McKinsey y otra de Monitor. Yeah.
Y entonces él, como ingeniero, él es matemático, decía, pero ¿esto qué mierda es? ¿Pero cómo le vamos a pagar esta factura a McKinsey o esta factura a esta otra consultora? No, tú no entiendes de eso. Tú programa, que nosotros somos los que entendemos de esto. Pero tú no querías hacer esto, tú querías levantar para hacer crecer el negocio. Claro, entonces él y yo éramos muy austeros en nuestra manera de enfocar eso y fuimos a hablar con diferentes vehículos de inversión y business angels y tal. Y todo el mundo concluyó lo mismo, que no éramos invertibles porque ya existía la Fourchette por un lado, porque Seaya Ventures había invertido en Restalo y porque había Open Table y había Live Bookings. O sea, que llegabais tarde, había mucho competidor para el mercado. Oye, aquí habéis llegado tarde. Primera razón para no invertir en vosotros. Segunda razón, sois gente mayor. Entre los dos tenéis casi 100 años. Y nosotros no invertimos en tercera edad. Nos quedamos locos de que eso fuera un argumento. Eso ha cambiado un poquito, pero sí, era así antes, ¿no? Sí, o sea, que querían invertir en gente muy joven. Claro, porque pensaban que la gente joven se iba a dejar la piel y que una persona de 50 años, que es lo que tengo yo ahora, ya no se le iba a dejar. Claro, ellos decían, vais a gestionar muy bien el dinero que os demos, sí, vais a ser muy conservadores en la toma de decisiones y no vais a hacer un outlier aquí. Entonces pasamos de invertir en vosotros. Pero el tiempo pasó, entonces Seaya no le fue muy bien en Restalo y vinieron a hablar con nosotros para buscar una solución. Para nosotros y para ellos, porque nosotros al Tran hicimos una ronda de Family Friends de 200.000 euros, levantamos 350.000 de un CDTI. Y íbamos haciendo lo contrario que hacía el tenedor. Entonces el tenedor decía, oye, reserva con nosotros que irás al restaurante, te costará la mitad. Y nosotros decíamos, eso no es posible, porque, no sé, la merluza de pincho del Cantábrico nadie te la va a vender a mitad de precio y la carne de Kobe tampoco. Entonces nosotros vendíamos a restaurantes buenos y nuestros clientes, los que reservaban mesa, era gente que tenía dinerito. Vale. Estábamos como posicionados en una parte más premium, okay, y crecíamos al tran despacio y perdíamos cada año pues unos 100.000 euros. Okay. Oye, pues perdíamos poco cada mes. Okay. Nosotros lo financiábamos con nuestro patrimonio, luego metíamos esta financiación de otros y así íbamos. Pero claro, había que dar un golpe encima de la mesa. Y cuando Seaya vio esta oportunidad, dijo, oye, ¿por qué no juntamos Restalo con restaurantes.com y la suma de las dos se llama restaurantes.com y vosotros gestionáis esto y os metemos algo de dinero fresco y crecemos y vamos a buscar un evento de liquidez? Y lo hicieron y salió bien. Okay. Cuéntanos, antes del evento de liquidez, ¿cuáles eran los números más o menos de restaurante.com? Pues en realidad nosotros cuando nos juntamos con Restalo, pues sumando ambas empresas teníamos 5.000 restaurantes clientes en España. Era un número interesante. Y se veía fácil que podíamos hacer EBITDA positivo después de la fusión, que lo teníamos al alcance de la mano. Luego ya había que determinar si queríamos seguir con inversión financiando las pérdidas de extendernos e ir a Latinoamérica. Y nosotros fuimos a México. Nuestro plan era hacer México y hacer Colombia e irnos a Chile y empezar a ver cada mercado para estar en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil con la complejidad que eso tiene, y acariciábamos la idea de ir a Estados Unidos y penetrar en el mercado americano con la cosa latina. Claro, ok. Bueno, entonces llega Michelin.
¿por qué llega Michelin a vosotros? No, Michelin hoy día no tiene nada de esto, ¿no? Sigue siendo la guía, no sé qué, y los neumáticos. Sí, entonces, ellos llegaron a esto porque hicieron una suerte de think tank dentro de... Con los McKinsey, seguro que... Seguro. Entonces ahí dijeron, no, vamos a ver, nosotros llevamos perdiendo con las estrellas Michelin y toda esta vaina. Esto es un pozo de... Sí. Estamos perdiendo plata aquí. ¿Qué podríamos hacer diferente? Entonces hicieron un estudio económico en todo el mundo, increíble, para determinar el impacto económico de recibir una estrella Michelin, en términos de dinerito para los restauranteros, para los cocineros. Entonces, un restaurante en media, de no tener una estrella Michelin a tener una estrella Michelin, multiplica sus ingresos por 2. Eso es lo que ocurre en la media ponderada. Analizando Estados Unidos, Europa, Asia, todo el mundo. De no tener estrella a tener 2 estrellas, se multiplicaban los ingresos por 10. Y de no tener estrellas a tener 3, el salto era por 50. Entonces ellos concluyen, o sea, que nosotros tenemos un centro de coste, repartimos estrellas, hacemos millonarios a los cocineros. ¿Esto qué mierdas es? Dijeron, pongamos una solución. Y alguien dijo, en ese think tank en Francia, bueno, hay una cosa que está pasando, que es la digitalización del sector. La gente no va a llamar a los restaurantes por teléfono. Todo el mundo va a reservar online, por diferentes canales. Podemos estudiar ese sector y comprarnos algún player que esté allí, y eso tendría una sinergia evidente con lo que somos. Pues compren algo. Y entonces compraron por 140 millones de euros Live Bookings, que están muy bien en Nordic countries, están bien en Inglaterra, mal en Francia, tenían una posición fuerte en Alemania y en Países Bajos, y no tenían nada en el sur de Europa. 140 millones de euros. TripAdvisor compra Le Fourchette por 100 millones. Y nosotros viendo eso decíamos, madre mía, ¿quién nos va a comprar a nosotros? Alguien nos tiene que comprar a nosotros. Y entonces, bueno, pues Michelin hicimos con Sealla lo necesario para sacar a la venta la compañía, y entonces estaba interesado Live Bookings, estaba interesado TripAdvisor, y también se lo presentamos a OpenTable. Y al final ganó en esa historia pues Michelin, y entonces nos hicieron una oferta de compra, nos compraron con términos de confidencialidad sobre el tamaño de la transacción. Y yo cuando fui al notario, mi sensación fue, estos tipos se les ha olvidado poner un 0 más a la derecha. Eso es lo que hubiera sido relevante, pero ¿piensas que vendiste barato? En realidad vendimos muy bien, porque si un player ha sido adquirido por 100 millones y otro por 140 millones, ¿qué tienes tú para no ser aplastado como una cucaracha? Claro. Nada. Es decir, si te quedas ahí esperando y no te subes en ese trenecito donde alguien dice que te quiere comprar la empresa, y mientras caminas hacia la notaría decides el precio, porque eso es un tema menor. Tú sabes que en esa negociación, en el estado en el que están las cosas, tú eres filete y los otros son cuchillo. Pues tienes que hacer el evento de liquidez, y un fondo que está terminando todas las participadas de ese vehículo dice, yo esto lo tengo que largar, porque yo tengo que levantar el siguiente vehículo. Claro. Bueno, pues vendiste. Oye, los términos de la operación son curiosamente inexistentes, ¿no? Y tú no lo puedes decir, lo he buscado en internet, pero no está no aparece en ningún lugar. No. Lo que sí te puedo comentar es que había una cláusula en el contrato que decía, si Michelin demuestra con sus abogados que habéis revelado los términos del acuerdo,
nos tenéis que indemnizar con 4 millones de euros. Y mi socio y yo nos mirábamos y decíamos, bueno, aunque nos sometan a tortura, no vamos a contárselo a nadie. No lo vas a contar. Bueno, oye, este dinero, ¿era dinero con el cual ya te podías retirar o no? Yo, en realidad, entre lo que yo tenía y lo que era esta operación, yo podría haber ido a Benidorm o a Marbella y tomar mojitos y cantar lo de los pajaritos y ser un jubilado que hace 20 conferencias al año y está ahí jubilado. Pero yo no soy un canario. Yo no puedo vivir en una jaula cantando, yo tengo que hacer cosas. Entonces, pues la cosa esta, que te pones a pensar, los médicos te dicen, por favor, no montes tu quinto emprendimiento. Ya con 4 emprendimientos ya está bien, ya te hemos operado de suficientes cosas. Para recordármelo, este año, el 1 de enero, me dio un infarto. Me pusieron 2 stents en 2 arterias. O sea que yo tengo ahí mis temas de salud como muy cerca. Y dije, bueno, pero si yo soy un águila y me gusta volar por la montaña, ¿cómo puedo hacer para emprender por 5ª vez sin que se dé cuenta mi esposa y mis médicos y que no me detengan y me ingresen en el hospital? Entonces se cruzó en mi vida un hombre legendario que se llama Isra Bravo. Isra Bravo es el mejor copywriter en lengua española y tiene un storytelling que te caes al suelo, porque el tipo tiene dislexia. Entonces un copywriter con dislexia... Tiene que estar muy concentrado. El tema es tremendo. Y hace 7 años se dedicaba a descargar camiones y le pagaban 1.000 euros al mes. Yo le conocí por internet, empecé a seguir las formaciones que él vendía y lo que enseñaba a escribir de forma persuasiva. Yo estudié periodismo y llevo toda mi vida escribiendo sin publicar nada nunca. Dije, joder, pues esto me encanta. Entonces un día el destino hizo que nos encontráramos dando una conferencia, había varios speakers y cuando él bajaba del escenario yo subía, luego comimos juntos y congeniamos inmediatamente y nos hicimos amigos. Y yo le dije, oye Isra, yo podría hacer lo que tú haces pero enseñando emprendimiento, inversión, vida y felicidad. Dice, hombre, claro que lo puedes hacer, tienes el autoritas para hacerlo. Te mueres todo el rato y te resucitan y te llamas Jesús. Has creado 4 empresas y has vendido 3. Eso es muy raro. Y has invertido en 77 empresas como inversor. Ponte manos a la obra. El protocolo te obliga a escribir un mail diario y tú haces un newsletter diario con un mail a las 7 de la mañana y luego creas una membresía, te pagan un fee y tienes ahí una tribu. O sea, ¿tú tienes un newsletter diario? Yo escribo cada día un newsletter de un acróstico que se llama FIVE, Felicidad, Inversión, Vida y Emprendimiento. Llega a las 7 de la mañana al buzón de unos miles de personas y un pequeño número se dan de alta en una membresía donde yo comparto mis aprendizajes en la vida en estos temas. Y eso cuesta 100 euros al mes. Entonces, claro, cuando ¿100 euros al mes? 100 euros al mes. Ah, pero es un tema premium, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Y cuánta gente paga los 100 euros al mes? Claro, yo lo que hice es limitar eso. Solo pueden estar 210 personas. Entonces, alcanzas ese número, un mes se dan de baja 10 personas, entonces se dan de alta 10 personas. Otro mes se dan de baja 6, se dan de alta 6. 210 personas me permite a mí saber los negocios de esa gente, los proyectos, ayudarles. Y es bidireccional, ¿no? Lo hacemos en grupo a través de Zoom y tenemos una sesión cada semana. ¿Y qué perfil de gente tienes ahí? ¿Son pequeños emprendedores, son autónomos? Emprendedores pequeños, gente que quiere ser emprendedora, pero no se quiere tirar a la piscina antes de saber si hay agua en la piscina. Entonces dice, pues yo le pago 100 euros al mes a Jesús, estoy ahí 3 meses, 6 meses, lo que sea, pregunto todo lo que quiero saber y son unas monedas y él pues tiene 60 años y me cuenta todo lo que sabe.
Pero claro, en mi contabilidad, 210 personas permanentemente ahí tienen a bien transferirme 250.000 euros. Claro. Y yo estoy en mi casa en calzoncillos, escribiendo Claro. y conectándome por Zoom. Mi mujer piensa que yo estoy en mi cuarto leyendo y yo lo que he hecho es hackear el sistema y tengo un quinto emprendimiento. Bueno, pues si escucha este podcast se va a enterar, ¿no? Claro, ella lo sabe y dice, no, me gusta que estés aquí porque estás en casa. Muy bien. Oye, antes de dejarte ir rapidito, yo escuché una leyenda de que tú lo que ganaste con la salida de restaurantes.com lo metiste en 70 y pico startups todo. Entonces, cuéntanos un poco de esas startups en las cuales te metiste, algunas que hayan ido bien. Pues mira, de todo lo que he desinvertido, lo más maravilloso ha sido Faraday Venture Partners, que es una startup, pero a su vez es un vehículo de inversión, que empezó siendo un club de inversores con un modelo de monetización clásico de los clubs de inversores. Ellos seleccionan deal flow, lo curan y le entregan a un listado de inversores que pagan un fee anual, pues oportunidades para invertir cada uno lo que quiera en startups muy bien seleccionadas. Entonces, cuando el fundador de esta empresa, Faraday Venture Partners, tenía la idea, nos la cuenta a mi socio Antonio Fernández Ruiz y a mí. Y nosotros estuvimos en un máster de la Politécnica para emprendedores dando unas clases. Yo di una clase de introducción y Antonio estuvo ayudando a todos esos emprendedores en ciernes a entender la tecnología. Tecnología para no tecnólogos. Y entonces hicimos buenas migas y él nos dijo en una servilleta en un bar: este es mi proyecto y quiero que seáis inversores aquí minoritarios. Y nos dejó invertir una cantidad muy pequeñita, pero a una valoración muy buena. Entonces hemos hecho ahí desinversiones, hemos hecho alguna desinversión con un múltiplo de 60 veces y ha ido muy bien. Y después yo he desinvertido pues igual en una docena o en 15 empresas de esas 77. Pero entre todas las que perdí, toda la inversión y todas las que desinvertí, pues Faraday es lo que me ha dado el mejor múltiplo y tengo en todo el portfolio vivo, pues sueños lúbricos ahí, de cosas que pueden convertirse, algunas se puede convertir en un unicornio y reconocer esa valoración en el mercado. Y entonces yo, cuando hago mi Excel, pues veo que tomé una decisión adecuada de arriesgar una buena parte de mi patrimonio en ir al casino de la inversión alternativa en startups. Bien. Eso decía... ¿Cómo se llama el socio de Warren Buffett que se acaba de morir? Charlie Munger. Munger. Justo escuchaba un podcast de él que decía... Es interesante porque decía que la inversión en acciones no tiene que ser un casino. ¿Sabes? Y criticaba que eso hubiese sucedido, ¿no? Que es un poco más el mundo del venture capital. Que es interesante lo que dice el casino, ¿no? Porque yo siempre lo he percibido así, ¿no? Es que en realidad la inversión alternativa en empresas no cotizadas, el que piense que sabe algo es el que menos sabe. Bueno, pero los VCs, estos Angel y tal, españoles, todos se representan. Hay uno por ahí en LinkedIn que aparte habla mal de todo el mundo. Y bueno, él se presenta como un mega gurú que tiene una visión y está claro que lo que hacen es invertir en 60 compañías, presionando mucho a los founders para que crezcan muy rápido. Y pues para que esa compañía pague todo el fondo, ¿no? Pero bueno. En realidad siempre es igual. La ultradiversificación es la única medicina en inversión alternativa que te da certezas matemáticas. Hay un paper publicado que dice que si tú inviertes en 80 o en más startups
y no lo haces bajo los efectos de las drogas y tienes un método de inversión científico de analizar las oportunidades, de ultra diversificar la naturaleza de los emprendedores, de los sectores y de los momentos de las startups, el default tiende a cero. Cuando has hecho una diversificación de un portfolio de 80. Pero luego, ¿cómo es la tasa interna de rentabilidad de eso? El azar. Sí. O sea, tú no puedes determinar que un muchacho que no sabe nada va a hacer una disrupción y va a crear una cosa que por evolución del destino se convierte en un unicornio, y entonces tú desinviertes a valoración 1.000 millones de euros cuando invertiste ahí a valoración 2 millones de euros. Te has diluido en el camino, son empresas muy ronderas, pero da igual todo lo que te diluyas en el camino. Si no te han engañado y se han quedado otros con el upside, si tú compras papel muy barato y alguna de tu portfolio consigue ese performance tan bestial, las cosas van a salir bien. Así es. Oye, Jesús, muchísimas gracias por estar en el podcast. La verdad que es muy interesante tu historia. Yo creo que podríamos aquí estar otra hora hablando, ¿no? Pero sí, es el tiempo que yo trato de mantener el podcast. Oye, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Oye, para terminar, tú claramente has tenido éxito. ¿Tú crees que este éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Yo creo que la variable de estas tres en mi vida que ha influido más, que ha sido más decisivo para lo que me ha ido bien, ha sido la suerte. Conozco gente brillante que le persigue la mala suerte, y a mí me ha perseguido la buena suerte. Yo creo que tengo algo de talento innato en algunas cosas muy concretas. Por ejemplo, yo soy capaz de vender cualquier cosa a cualquier persona, y eso me acompañó a lo largo de la vida. Esta rara habilidad de que vender es convencer, y que cuando tú vas a vender convences a los que te tienen que comprar, pues eso vale mucho dinero. Y la suerte y esto. No creo yo que se necesite tener un talento innato en montones de habilidades del conocimiento humano. Solo tienes que brillar de una manera específica en un área de expertise. Y con eso y con la suerte funcionan las cosas. Esto no quiere decir que puedas estar tumbado a la Bartola en la cama para que todo ocurra. Yo digo que soy un vago redomado, pero la gente que me conoce dice: tú lo que pasa es que te diste duro a las drogas de jovencillo y entonces se te olvida lo que tú llevas trabajado en esta vida. Pero yo no percibo que yo he trabajado horriblemente muchísimo y tal, y son los demás los que me hacen las cuentas para que recuerde que he trabajado intensamente. Yo creo que más la suerte es lo que más ha influido.